Es para mí un gusto también presentar al siguiente ponente, que es nuestro compañero tesista Kevin Flores Zavala, quien está haciendo su tesis en estudios latinoamericanos. A continuación, por favor. Muchas gracias. Igual agradezco a todos por estar aquí. Y bueno, yo les voy a presentar la ponencia Erendira Icucanari, mujer anticolonialista, princesa de los Purépecha. Y bueno, a continuación se responderá la pregunta ¿quién fue Erendira Icucanari? Lo primero que se debe destacar es que Erendira fue un personaje construido a través de la oralidad, ya que es considerada como una leyenda. Esta característica complica el hablar de ella con datos biográficos muy precisos. Por ejemplo, ¿de quién fue hija Erendira Icucanari? Hay versiones que afirman que fue hija de el último Canzonsi-Pure, Tangashuan, pero hay otras versiones que afirman que es hija de Timas, un consejero de dicho Canzonsi. Pero aquí no nos interesa saber realmente de quién fue hija la princesa, sino más bien de comprender que las distintas versiones de la leyenda van acordes a determinados discursos. Erendira Icucanari fue una mujer histórica que vivió la llegada de los españoles a Michoacán, pero para poder saber un poco de la historia de esta joven se tiene que hablar de muchas herendiras construidas a través de los años, distintas versiones con distintos discursos. Las herendiras de las que les hablaré son la del historiador Eduardo Ruiz a finales del siglo XIX, la de los muralistas mexicanos en la primera mitad del siglo XX, la del cineasta Juan Mora Catlet en el 2006 y la que escribió Jessica Paola Martínez José en el 2021, esta última ilustrada por Ana Cristina Espinosa Ramos. Erendira fue construida por Eduardo Ruiz como un relato escrito en la obra Michoacán, Paisajes, Tradiciones y Leyendas, publicada en 1891, el primer tomo, y en 1900 el segundo tomo. El relato de Erendira lo encontramos en el segundo tomo. El autor creó un personaje femenino a través de la ficción, redactó su propio discurso, utilizando fuentes históricas como lo es la relación de Michoacán de Jerónimo de Alcalá. Pero Eduardo Ruiz fue un político, fue historiador, fue escritor, periodista, de ideología liberal, él es michoacano, y es importante conocer también su trayectoria, ya que nos ayuda a comprender mejor su discursiva nacionalista impregnada en el relato que hace sobre Erendira. Ruiz fue secretario de guerra y auditor del Ejército del Centro, formando parte del gabinete del gobernador de Michoacán, Vicente Riva Palacios. Este último es recordado por haber luchado junto con Ignacio Zaragoza en contra de la segunda intervención francesa. En cuanto a Erendira, de Eduardo Ruiz, está cargada con un discurso correspondiente al pensamiento liberal del siglo XIX. La mujer pure termina por bautizarse, representando la adopción de la religión católica por parte de los indígenas y denotando el mestizaje tan característico del nacionalismo mexicano. La representación de Erendira en la narración de Eduardo Ruiz justifica la evangelización como una forma de colonización. Aunque dicha Erendira es anticolonialista, pues al principio del relato aborrece a los nuevos hombres y a su extraño Dios, incluso rechazan a Numa, un guerrero cobarde que traicionó a las antiguas deidades para entregarle su libertad a los extranjeros. La Erendira de Ruiz, según mi lectura, ocupa un segundo plano en su propia historia debido a que el escritor liberal sigue resaltando la importancia de los hechos históricos realizados por los hombres, Tangashuan, Nanuma, Timas, Cristóbal de Olid, Fray Martín de Coruña. Pues lo que tiene de liberal el discurso de Eduardo Ruiz también lo tiene de patriarcal. La resistencia anticolonialista fue derrotada y Erendira fue capturada por la Alianza Indo-Española y se convirtió en intérprete de Fray Martín. Por último se entregó al bautizo, pero no por fe al Dios católico, sino por su enamoramiento hacia dicho fraile. Su bautizo representa simbólicamente la victoria ibérica en contra de las deidades purépecha y la conversión de Erendira marca el triunfo de la colonización en Michoacán. Y cito: «Padre», le dijo Erendira, te he seguido por todas partes, te busca mi alma, y mis ojos no podían encontrarte. Vas bautizando a mis hermanos, ¿por qué a mí sola me has abandonado? Es verdad, Erendira, me haces recordar que tú no has recibido aún las aguas del bautismo. Dios te mandará con ellas la gracia que tanto necesitas, que tanto necesito yo también, pensó el sacerdote. No dilates un momento, mira ese lago cristalino que te está convidando. Aquí tienes mi frente. Apresúrate, padre, fuego inmenso me devora. Fray Martín se inclinó a la superficie líquida y con su mano trémula recogió el agua.
Tomándola de una de sus ondas de aquella gran piscina, empapó la cabeza de la joven y alzando su propio corazón hasta el fondo de sus cielos, murmuró: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ah! Ya soy cristiana, gritó Heréndira. Ya puedes amarme, ya no huirás de mí, ya tenemos el mismo Dios. Cierro cita. ¿Cómo es que Heréndira de Ruiz es anticolonialista si termina por bautizarse y justificar la colonización ibérica? El anticolonialismo de esta mujer, narrativamente hablando, radica en que mantuvo siempre su lealtad en el bando de la resistencia anticolonialista de Timas, hasta que a este lo mataron y ella se convirtió en botín de guerra de Nanuma, para posteriormente ser bautizada. Pero hay otro anticolonialismo y es el del discurso que se encuentra marcado en la ideología liberal antiintervencionista de Ruiz. El bautizo de Heréndira como símbolo de mestizaje nacionalista mexicano, a diferencia pues, de la ideología estadounidense, ¿no? Que es donde se quiere diferenciar Ruiz. En un inicio se describe a Heréndira como una mujer con, y cito, corazón frío, jamás había sonreído dulcemente a un hombre, a cuanto se le acercaba para hablar de amor, los despedía con una eterna sonrisa de burla. Cierro cita. No fue hasta que conoció a Fray Martín de Coruña, un hombre de Dios, que se enamoró perdidamente de él. La mujer literalmente persiguió al fraile por bosques y pueblos lejanos solo para poder declararle su amor. Heréndira, según lo hace denotar Ruiz, está dispuesta a entregarse al fraile y lo seduce, pero él, aunque se vio muy tentado, no se atrevió a romper sus votos de castidad. Heréndira aquí sigue estando en segundo plano, debido a que en primer plano está la historia de la santificación de Fray Martín de Coruña, resultado de no haberse dejado llevar por sus deseos carnales. Y cito: de improviso, el fraile se desprendió de Heréndira, se inclinó de rodillas en medio del aposento, puso sus brazos en cruz e inclinó la frente. Elevó al cielo una plegaria tan fervorosa, despegó de tal manera su alma de los deleites de la tierra, que Dios coronó sus sienes con la diadema de su amor y lo colmó de bendiciones. Le quitó los impulsos de la carne y lo dejó tan puro que obraba estando en ella como si no estuviera. Cuando Fray Martín se elevó del suelo, había dejado de ser hombre y se había convertido en ángel. Heréndira, postrada en el lecho, vertía abundantes lágrimas y sollozaba tan lastimosamente como si se le estuviese haciendo pedazos. Cierro cita. Casi 4 décadas después de publicada la obra completa de Eduardo Ruiz, en pleno auge del muralismo mexicano, se construyó una narrativa diferente de Heréndira, narración poética realizada a través de 3 murales ubicados en Michoacán. Heréndiras representadas gráficamente, ya no literariamente como la de Ruiz. En 1938, Fermín Revueltas y Roberto Cueva del Río pintaron Historia y Paisaje de Michoacán en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones para el Desarrollo Integral Regional, el CIDIR, ubicado en Jiquilpan. Entre 1940 y el 42, O'Gorman pintó Historia de Michoacán en la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, ubicada en Pátzcuaro, y en 1943, Roberto Cueva del Río pintó a la misma mujer dentro de la antigua biblioteca de la Quinta Heréndira, actual sala de banderas del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, la CREFAL, también ubicado en Pátzcuaro. A través de sus obras, los muralistas mexicanos representan la figura de Heréndira como una gente que destaca como guerrera, una mujer anticolonialista figurada en el campo de batalla para denotar que es una persona aguerrida, fuerte, ágil y audaz. La Heréndira de los murales también se inserta en un discurso nacionalista, pero esta vez correspondiente a la del cardenismo de la primera mitad del siglo XX. El expresidente de origen michoacano, Lázaro Cárdenas, fundó el Instituto Politécnico Nacional y mandó a construir un CIDIR en su antigua casa de Jiquilpan. La Quinta Heréndira también fue propiedad de dicho expresidente y él mismo fue quien fundó en 1938 la biblioteca Gertrudis Bocanegra, la cual se instaló en un antiguo exconvento agustino construido en 1576. El caballo que monta Heréndira en los murales viene a significar lo mismo que en Eduardo de Ruiz significó el bautizo de la mujer, es decir, el caballo representa el mestizaje nacionalista. Las representaciones gráficas de Heréndira contienen un discurso de ideología cardenista y defienden los valores postrevolucionarios del Estado mexicano. Específicamente, el mural de Juan O'Gorman fue en el que se inspiró Juan Mora Catlet para llevar la historia de Heréndira a la narrativa cinematográfica. Según Ana Cristina Ramírez Barreto, cito:
Para Mora Catlett es relevante el acercamiento a la verdad desde el cine. En Heréndira pretende recrear, mediante un realismo un tanto barroco, un tanto metafísico del mestizaje, que una indígena supere la distancia entre la bestia del otro mundo y la dirija como un arma, como un aliado contra los extranjeros invasores. El director declara: el indio a caballo es el mestizo. Mora Catlett consideró que la Heréndira auténtica era la guerrida, la indomable, la de Murallo O'Gorman, no la que salva al fraile franciscano de la multitud que está a punto de lincharlo, que luego, enamorada, se convierte al cristianismo y colabora en la evangelización. Cierro cita. Heréndira y Cucanari es una película del 2006 que dirigió Catlett con el fin de personificar a una mujer guerrera, pero según María Antonieta Ramírez Mendoza, no busca una heroína masculinizada tan popular en el cine de acción, busca una figura femenina con los valores de su pueblo. Cierro cita. A diferencia de las anteriores representaciones, la Heréndira de Catlett no es un discurso propiamente del Estado mexicano, ya que desafortunadamente, cuando el director solicitó apoyo para rodarla, descubrió que el gobierno no estaba dispuesto a financiarla porque le interesaba más el cine comercial. Esto quiere decir que el nacionalismo mexicano de la primera mitad del siglo XXI no estaba interesado en crear un discurso sustentado en el mestizaje o simplemente para promover la cultura de los pueblos indígenas. La ideología panista generó una industria televisiva y cinematográfica alienante para el control de masas. Fue una decadencia debido a la influencia hollywoodense en la industrialización del cine en nuestro país. Por lo tanto, podemos decir que la Heréndira de Catlett es ajena al nacionalismo imperante del gobierno de la época. Su realización se hizo posible gracias al trabajo colaborativo entre el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, hoy la Escuela Nacional de Artes Cinematográficos, y el gobierno de Michoacán. La película Heréndira y Cucanari no pretende justificar la invasión ibérica, pues no es una Heréndira bautizada ni enamorada de ningún español. El único rasgo mestizo de esta versión es la utilización del caballo que retoma Catlett del muralismo. Desde que se eligió el purépecha como idioma original del filme, se denota el carácter originario, ya que se da a conocer el hecho de que dicho idioma sigue existiendo y que se puede hacer cine con él. El castellano es un idioma secundario, pues solo es hablado por los personajes españoles, quienes realmente hablan muy poco, y todos los personajes indígenas siempre hablan en su idioma. Esta Heréndira sí está en primer plano, ya que es actora y directa de los hechos históricos que se relatan. Sin nunca haberse enamorado y sin bautizarse, muere Heréndira por un flechazo de su frustrado enamorado Nanuma, quien no soportó ver cómo una mujer podía tener injerencia en la guerra y en la política. En esta versión no hay santificación de un fraile, pero sí hay una divinización de Heréndira y se le asocia con Xaratanga, la deidad de la luna. Heréndira muere, pero después se le ve pintada de blanco y montada en su caballo, así como una ofrenda que le dejó a su deidad Uricahueri. Algo en lo que coincide la Heréndira de Ruiz con la de Catlett es que ambas lloran al final de la narrativa, la primera porque Fray Martín lo rechazó y la segunda porque muere Timas. Es importante mencionar el llanto de Heréndira debido a que hay específicas versiones de la tradición oral que hablan sobre una Heréndira llorona, que con sus lágrimas creó el lago de Chirahuén y las deidades la convirtieron en sirena. En algunas versiones lloró porque fue secuestrada por un español y no podía escapar, en otras lloró porque se enamoró de un español, pero su padre el Canzonsi terminó por asesinar a su amado. Y en otras versiones, como sería el caso de la versión de Catlett, el llanto fue debido a que no pudo soportar el dolor causado al ver a su pueblo y a sus deidades derrotadas y subsumidas por los invasores. En esta película sale un fraile, pero este no tiene ninguna relación directa con Heréndira, ya que siempre se encuentra en el bando contrario. Por otro lado, hay una Heréndira literaria más reciente, apenas del 2021. Las mentes creativas que la crearon fue Jessica Paula Martínez José en la literatura y Ana Cristina Espinosa Ramos en la ilustración. Esta Heréndira es aguerrida, luchadora, fuerte, y su único amor es el amor hacia su pueblo y hacia sus deidades. Y cito: el corazón de Heréndira ardía de amor por su pueblo. Adoraba recorrer las calles de Sinsunza, conversar con las otras mujeres de la nobleza, adentrarse en el bosque. No estaba dispuesta a ceder sus tierras, su tesoro tan fácilmente ante los extranjeros. Era un hecho que debía pelear. Ese era su destino. Pero su padre, el Canzonsi, no parecía estar dispuesto a ir a la guerra. Cierro cita. En esta mujer, la versión rechaza rotundamente a Nanuma por su cobardía y claramente se
resalta a la mujer en primer plano. De hecho, ni siquiera sale Timas como líder de la resistencia anticolonialista, debido a que Heréndira es la mismísima líder de dicha resistencia. En el primer enfrentamiento que tiene con Cristóbal de Olid, los purépecha fueron derrotados, y en ese momento es cuando Heréndira llora, y cito: en Palacio la noticia de la derrota ya se había extendido. El Canzonci decidió ir rumbo a Pátzcuaro antes de que los extranjeros llegaran a la ciudad victoriosos. Heréndira no quería irse, pero sabía que por el momento era lo mejor. Al salir del pueblo miró atrás, con impotencia observó todo el lugar ahora desierto. Sus lágrimas comenzaron a descender mientras, junto a las mujeres, niños y guerreros vencidos, abandonaba lo que alguna vez fue su tierra, para así salvar su vida, no sin antes prometer que regresaría. Ese no era el final. Cierro cita. Al igual que la Heréndira de Catlet, esta Heréndira no está bautizada ni tampoco se enamora de ningún español. Su único rasgo mestizo es el caballo que monta. Aquí también sale Fray Martín, pero solo como sacerdote de Tangachuan, que fue bautizado como Francisco, ya que esta Heréndira, como lo hace en otras versiones orales, huyó al norte, siempre fuera del alcance de los españoles, ya que cuando Nanuma intentó capturarla, esta no se dejó y montada en su caballo se escondió en los bosques. Y cito: el fuego guerrero de Heréndira aún ardía en ella, en llamas así una llama así es imposible de apagar. Cuando llegó a ella la noticia de que su padre había muerto, lideró un nuevo levantamiento, una resistencia. Sabía que una nueva era había empezado para su pueblo purépecha, y montada en su caballo blanco se adentró a las profundidades del bosque donde oculta junto a su gente siempre se resistió ante el yugo español. Cierro cita. Para terminar, volvamos a la pregunta: ¿quién fue Heréndira Icucanari? Históricamente fue una princesa que vivió la caída de Tzintzuntzan en el siglo XVI. Es lo único que sabemos con certeza de ella. ¿Cuál de todas estas heréndiras mencionadas con anterioridad es la más real? Se podría decir que ninguna de ellas es real, debido a que todas están construidas a través de discursos enunciados desde afuera de su época. Pero también se podría decir que todas estas heréndiras son reales, que el conjunto de características descritas en las distintas versiones forma parte de la personalidad misma de la heréndira histórica. Las versiones se contradicen, claro que lo hacen, pero la contradicción tiene su propio valor porque es de ella de donde surge el conocimiento mismo. La leyenda, como también el mito, tienen una importancia histórica. Si la gente a través de 500 años ha hablado de una princesa puré llamada Heréndira Icucanari, es debido a que se fueron creando historias a través de la oralidad. Las leyendas son conocimiento que provienen de los tatas, de los sabios, y han sido transmitidos de generación en generación. Es verdad que el Estado se apropió de una leyenda popular para sus propios fines discursivos. Sin embargo, es gracias a la literatura, el muralismo y el cine que su relato se ha dado a conocer en todo el mundo y fuera de él. Las versiones que hay de Heréndira son muchísimas, quizá incontables, ya que oralmente se siguen construyendo y reconstruyendo. Las heréndiras de las que le hablé solo son las plasmadas artísticamente, pero por su calidad de leyenda, los tatas la siguen transmitiendo de generación en generación. Cada pueblo y cada barrio de Michoacán cuenta sus propias versiones. Las heréndiras de Ruiz, la de los muralistas, la de Catlet, la de María José y Espinosa Ramos, son solo unas más del montón. Sin embargo, son las más conocidas debido a su producción y reproducción. No me queda más que decirles y reiterar mi agradecimiento. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Kiri. Tu ponencia también ha sido bastante refrescante, sobre todo para empezar a retomar la participación de las mujeres en varios procesos históricos, y creo que, si me permites englobarlo, bueno, vamos a hablar de las representaciones o personificaciones que tiene a través del tiempo esta princesa. Muchas gracias.